Fórmula Noticias Tabasco presenta La Entrevista. Nos da muchísimo gusto recibir en el estudio a Nicolás Bellicia Aboaf, es el delegado del Infonavit. La verdad es que teníamos pendiente una plática con Nicolás desde antes de la elección, llegó la veda electoral, tuvimos un encuentro cercano del tercer tipo. Aquí en presencia. Y luego agendamos otras, se nos fue ahí extendiendo, pero lo que nos permite este tiempo es que tengamos más información de cómo está el Infonavit. Los trabajadores quieren saber cómo está su situación, cómo están los créditos, en fin, cómo está el organismo general. Bienvenido, Nicolás Carlos, buenos días. Nicolás Carlos, gracias Gabriel y Liliana, buenos días. ¿Cuándo eres buenos Carlos? Días a todos los que nos ven y escuchan. Oye, pero también la mesa, de veras, en los programas que he ido, salen muchas dudas. Sí, amerita una mesa de, es cierto, de temas de Infonavit. Por las dudas de los trabajadores. Sobre todo, exactamente. ¿Sí? Pues es que ¿Cuáles son las dudas más frecuentes? Lo que Mira, más te preguntan. Tiene que ver mucho con los créditos, ¿no? Hay, cada situación es única porque es un crédito único, dependiendo del tema de si tienen omisos, si no han pagado. Por ejemplo, cuando un trabajador deja de pagar por cuestiones ajenas a su voluntad, hasta los 5 meses en el Infonavit es algo que le llamamos cobranza social. No entra algo jurídico, judicial, para el proceso. Para obligar Después de los 5 meses, ya con 6 omisos, entonces ya entra un despacho un poquito pues ya con el tema judicial. Pero hay los mecanismos, siempre les digo a quienes tienen un crédito y se quedan sin trabajo, independientemente que no los moleste el instituto, porque automáticamente el sistema detecta que no están en un empleo formal, entonces tienen un periodo de 12 meses de gracia, entre comillas, que no lo molesta, pero que se acerquen pues para conocer la situación, poder ver qué sigue, firmar un convenio terminando ese plazo, para poder apelar también, bajar a lo mejor el factor de pago que tiene mensual. Hay mecanismos de ayuda, lo que también lo dejo claro es que son temporales, tienen un periodo de 1 año a 2 años, son precisamente apoyos que se le dan para que el trabajador pueda salir de la crisis en que se encuentra y pueda mantener con cierta regularidad su crédito y no se complique en una mayor medida, ¿no? En la banca comercial a los 3 meses casi te están recogiendo el inmueble. El Infonavit precisamente es uno de los puntos que el presidente Enrique Peña, desde que inició su gobierno, instruyó en el Infonavit de regresarle ese sentido social por el cual fue creado, de ver a los trabajadores en esa parte y poder generar esas condiciones para no quitar casas. El Infonavit no es su fin último quitar y tener inmuebles, sino al contrario, colocar los créditos, ayudar al trabajador y en el caso pues recuperar la cartera vencida, porque también es una meta que tenemos. Híjole. Pero con todos estos mecanismos de bondades para poder auxiliar a quienes se quedan sin empleo o quienes ganan menos de cuando sacaron su crédito, ¿no? Oye, ¿y qué hacen con esas casas que de repente tienen que quedarse de regreso? ¿Qué hacen con ellas? Mira, ya ahorita hay un mecanismo, ya la delegación no tiene mayor injerencia, hay una unidad de solución social, se llama a nivel central, recogen la vivienda, ya después de un proceso muy largo, de que hay un fallo del juez, porque es un proceso jurídico, y pues obviamente la recogen y la vuelven a colocar en el mercado a través de un intermediario que tienen asignado a nivel central. En el caso de Tabasco sí se da, no es tanto, es como igual en el tema de casas abandonadas, es un problema en el norte del país. En Tabasco afortunadamente no, aquí más o menos desde que estoy al frente de la delegación se ha mantenido, tenemos detectados alrededor de 800 casas abandonadas, pero 600 los dueños están al corriente de su crédito, entonces pues no, prácticamente pues están pagando su bien, o sea, son 200 casas las que no encontramos. Ahí se requiere un convenio con el ayuntamiento para poder ejercer acción y poder recuperar en su momento esas 200 viviendas y en su caso volverlas a poner a quienes de alguna manera requieran algún inmueble, ¿no? Okay. Bien. Nicolás, ¿cómo está la cartera? ¿Cómo están los proyectos para terminar, digamos, los últimos 3 trimestres de 2016? ¿Cómo están en recursos? ¿Les ha pegado recorte?
Mira, es un tema importante el tema De la lana. de la lana, la austeridad Sí, bueno. Creo que es el con la más que el importante. gobierno federal pues ha anunciado recortes en muchos lados. El Infonavit, por supuesto, entra en esa dinámica, además con un nuevo director que tiene poco menos de un mes que asumió la dirección general, David Penchina, que es una gente que conoce el tema y que va a darle continuidad ajustando precisamente a las instrucciones del presidente a lo que se venía haciendo con Alejandro Murat, pero en este caso sí estamos reestructurando en una austeridad la operación del instituto, o sea, es decir, quienes elaboramos, etcétera, con toda la política de austeridad, pero lo importante, y aquí es para todos los trabajadores derechohabientes en Tabasco, que no hay ningún límite ni recorte en cuanto al número de créditos a otorgar. Esto es precisamente por la solidez financiera que tiene el Infonavit, es un instituto por su característica tripartita de que tiene un gobierno donde está representado los trabajadores, los empresarios, los patrones y el sector gobierno, y es un fondo, un fideicomiso que precisamente en el dar y en el recuperar los créditos más el cobro puntual que se le hace a los patrones, se mantiene con números negros. El Infonavit del año pasado en números redondos recaudó alrededor de 400,000 millones de pesos a nivel nacional. Aquí en Tabasco el cobro de 2015 fue de alrededor de 1,550 millones de pesos. A ver, pero ¿el 2014 de cuánto y el 2015 de cuánto? No, a nivel nacional, nacional. 2015 fue de 400,000 millones de pesos. En Tabasco 1,500, digo, para que vean la diferencia de lo que representamos nosotros comparado con Nuevo León, con Jalisco, con estados donde obviamente el nivel de empleos y también se refleja en el nivel de créditos que damos. Nosotros el año pasado teníamos una meta de 7,800 créditos y acabamos, afortunadamente fue un año que pensamos que iba a ser malo precisamente por toda la dinámica económica mundial y nacional, pero acabamos dando arriba de 11,000 créditos, que es un número histórico en Tabasco, no se habían generado tanto número de créditos y la verdad que esto representó una derrama de 2,150 millones de pesos. Si lo comparamos con la aportación de los empresarios que dan 1,500 millones de pesos, el retorno para los tabasqueños en créditos pues es mucho mayor y esto benefició a más de 100,000 personas el año pasado, ¿no? Oye, ¿por qué no nos acompañamos? Vamos a hacer una pausa. ¿Qué tantos fraccionamientos hay? Porque de repente veo que mucha gente quiere comprar su casita o hacerse de un patrimonio. ¿Y cuáles son las opciones? Porque hay muchos chavos que están ingresando a trabajar, otros que se están casando, que están formando su familia, pero no tienen un patrimonio. ¿Siguen habiendo opciones en Tabasco? Parafraseando a Gabriel, digo, el crédito Infonavit puede cambiar tu vida también. Puede cambiar tu vida. Puedes tener incluso precisamente de este tipo también. La posibilidad de adquirir un hogar, una vivienda, pero ahora sí, como dice el presidente, son hogares con valor. Se ha buscado en toda la política de vivienda del gobierno federal del presidente Enrique Peña, precisamente de que sean viviendas ecológicas, que cumplan con muchas características para que quien la adquiere pues tenga un hogar con valor, que tenga la posibilidad de que su familia viva en un lugar digno, ¿no? Como decimos, se construye un país construyendo vivienda y vivienda de calidad. Y en este caso, aquí en Tabasco, por la característica de los terrenos que son muy caros, en el caso del Infonavit, una persona que gana hasta 5 salarios mínimos sí tiene que ejercer su crédito en un desarrollo que tenga precisamente cumplidos estas características, que cumplan con toda la política del gobierno federal, que estén dentro de los polígonos que se marcaron con esta nueva política, porque antes se construyó en donde sexenios se les pegó la o en otros años, muy lejos de los centros urbanos, lejos de los centros de trabajo, de escuelas, de hospitales, de comercios, y obviamente incluso en otros lados se abandonaron muchas viviendas porque obviamente el trasladarse 20, 30 kilómetros diarios, pues obviamente le salió más caro el caldo que las albóndigas, ¿no? En esa parte. Con esto aquí tenemos prácticamente pocos desarrolladores, sí tenemos un déficit de vivienda anual,
tenemos, y lo digo porque son quienes desarrollan precisamente estas viviendas que cumplen con las características, que es Pomoca, que es Villa El Cielo, que está a carretera a Tiapa. Hay otro grupo constructor, Grupo Gori, que ha estado con Tercer Milenio hacia frontera. Tercer Milenio y otras. Pero siguen estando lejos, ¿no? Pues, son desarrollos que se iniciaron en su momento y todavía pero aparentemente, cumplen. Porque cuando estaba la carretera hacia allá, pues te hacías, no sé, 20, 30 minutos, pero con la autopista sí se agiliza. La cuestión es el transporte, la entrada a la escuela y el regreso, que es donde se complica, se vuelve un en el caso de Villa El Cielo sí está lejos, pero es un DUIS, que nada más está autorizado uno por estado, que aquí cumple con ciertas normas. En el caso tiene una universidad y obviamente ha venido creciendo. Son desarrollos que van a complementar, van a ser como ciudades satélites, en ese sentido, cumpliendo con esa parte. Entonces, hasta 5 salarios mínimos, que son casas de alrededor de hasta 430,000 pesos, tienen que ejercerse en desarrollos en vivienda nueva, precisamente que cumplan con estas características. ¿Por qué? Porque precisamente quienes menos ganan son a veces a quienes más los engañan con el tipo de vivienda, y a veces vienen los fraudes, etcétera, y por eso el Infonavit con esto pues protege precisamente la inversión que hace una familia, un trabajador, que con tanto esfuerzo vaya, adquiere una vivienda, pues que tenga precisamente una vivienda digna, de buena calidad, etcétera, con todo esto. Después de 5 salarios, ya quien lo puede ejercer y lo quiere ejercer, lo hace donde quiere. Después de 500,000 pesos, por decir ya una vivienda, otro lugar. La persona ahí asume la responsabilidad de ejercerlo donde quiera, no necesita la vivienda cumplir con los polígonos, etcétera. En ese sentido ya es responsabilidad del derechohabiente de que no lo vayan a engañar con lo que está comprando en esa parte, ¿no? Yeah. Entonces puede ser, y si recordamos que con las reformas que hizo el presidente Peña, el Infonavit presta ya hasta el doble de lo que antes prestaba. No quiere decir que le prestan a uno el doble de lo que me tocaba, o sea que si tengo derecho a 300,000 pesos me van a dar 600, pero el Infonavit, del crédito tope que había, era hasta 480,000 pesos. Y ahorita ya no. Con las reformas ya se puede dar en un crédito tradicional hasta 850,000 pesos, y obviamente si entra Infonavit total o otra modalidad de crédito, pueden llegar hasta 1,800,000 de crédito. Obviamente esto depende del salario que tiene el derechohabiente y la edad, porque después de los 35 años, como el tiempo laboral es menor, pues obviamente el préstamo, la cantidad disminuye. Pero en ese sentido ya pueden ejercerlo hasta donde quieran. Y la verdad que en el caso, retomando un poco los créditos que tuvimos el año pasado, fue precisamente pues histórico. Este año tenemos como meta 7,500 créditos. Ya llevamos alrededor de 24% ejercido en el primer trimestre, casi, 2,000 créditos en números redondos ya ejercidos, con una derrama ya importante de 340 millones de pesos que se han ejercido en el Estado, que han cambiado de manos, que han beneficiado alrededor de 20,000 personas, y en esta parte esperemos mantener el ritmo y cumplir con la meta establecida al semestre y por supuesto al año. Es un año mucho más complicado que el año pasado. Yo creo que se ha contraído muchísimo. Más y más en Tabasco con toda esta dependencia. Mucho el desempleo. Porque tenemos la crisis económica mundial y nacional, y la crisis petrolera, y esto le ha pegado precisamente en esto. Pero recordar que el sector de la construcción a nivel nacional representan 5% del PIB, y solamente el sector de la construcción de vivienda son 3%, el 3%, el Infonavit aporta el 1% del PIB, lo que quiere decir que el impacto de la construcción de vivienda y la venta de vivienda ha mantenido pues la economía, no nada más del país, sino también la economía aquí en Tabasco ha aportado pues algo importante en el sector. Y precisamente hablando de la crisis, ¿qué tiene que hacer una persona que se queda sin trabajo ahorita? ¿Qué trámite tiene que hacer? Mira, en el caso de una persona, y además un dato que sí me gustaría comentar para que se vea precisamente cuántos empleos se han perdido, por lo menos registrados de trabajadores en el Infonavit, desde que asumí la dirección en septiembre de 2014 a diciembre de 2015, se han perdido alrededor de 18,000 empleos.
cuando asumí la responsabilidad del Infonavit, teníamos casi 200,000 trabajadores registrados en el Infonavit, y a enero del 2016 tenemos 182,000. Y este año se espera un incremento, entonces ¿qué puede hacer la persona cuando se queda sin empleo? Lo comentaba hace rato, por 12 meses el sistema asume que no tiene empleo. Chamba. Entonces no hay una molestia mensual de que, oye, cumple con el pago, sino el sistema asume. Lo que no se paga se va a capital, pero al final no está la presión al trabajador porque da de gracia un año. Obviamente si en esos 12 meses, a los 6 meses encuentra trabajo, una vez que asume otra vez el trabajo y entra al sistema, pues, inmediatamente se jala el cobro y se regulariza en ese sentido. Quienes de alguna manera no en los 12 meses no encuentran trabajo, sí es recomendable que se acerquen al instituto, no esperen que les llegue alguna notificación para ver qué convenio pueden firmar, y esto depende en lo personal del tipo de crédito, de cómo lo han venido ejerciendo, etcétera, claro, para poderlo hacer. Hay quienes también han sacado algún crédito o un crédito cuando tenían un salario bueno y de repente pierden el empleo, encuentran otro empleo menos remunerado, y obviamente el factor de cobro pues siempre va a ser el mismo, y es como cualquier crédito que se saca, queda fijo, y más ahora. Antes el salario mínimo vigente se aumentaba cada año, ya desde otra de las bondades de las reformas del presidente es que ya no existe salario mínimo vigente, son en pesos desde que sacan. Pero hay que cambiar el régimen, de los que estamos en el antiguo régimen hay que cambiarlo, ¿no? Hay el programa y se está haciendo, sí, todavía está en piloto, pero ya se han ido, apenas se han cambiado como 10 del año pasado. Pero bueno, ahí va precisamente para poderlo hacer, pero quienes de alguna manera no pueden pagarlo, firman un convenio que les pueda bajar el factor de pago, pero también es temporal, no es permanente, será por un año o 2 años. Ahorita. No, cuando tengan el problema. Claro. Pero que no, lo que sí dejo claro, porque todo el mundo piensa, ya me lo bajaron y ya de aquí hasta que acabe de pagar, no es temporal. Es precisamente una ayuda para que el derechohabiente, el acreditado, salga de la crisis y pueda mantener su crédito sin mayor problema. Aclarando que lo que no se paga pues se va a capital, pero al final de cuentas es una bondad y es un beneficio que tiene el instituto para quienes tienen problemas en el trabajo. Oye, siguen los sorteos estos de que hacía Infonavit constantemente para ver si de repente salía alguien sorteado y ya dejaba de pagar. Se le liberaba el crédito. No, yo creo que son hasta ahorita en el tiempo que estoy, son estrategias igual como en... Pero no están permanentes. Como en algún, no es permanente, dependiendo del Consejo de Administración, se aprueba un programa, un nuevo propuesta y se implementa. En el caso, por ejemplo, y lo comento porque estuvo funcionando como 3 años, el programa Mejoravit, que era un programa que a través de una tarjeta como de débito se le otorgaba al trabajador materiales de construcción hasta 40,000 pesos. Fue muy popular estos 3 años, pero hace poco más de un mes y medio, el Consejo lo retiró. Ahorita ya no está funcionando el Mejoravit, para quienes de alguna manera tenían pensado ejercerlo, pues ahorita está suspendido, ¿no? Pero bueno, es precisamente eso, son estrategias de ventas, de colocar más crédito, de ayuda precisamente a quienes tienen problemas. ¿Dónde puede ir la gente si tiene dudas? ¿Qué sitio puede visitar? Porque ya estamos por despedirnos, Nicolás. A Plaza Atenas, ahí está la delegación, es una plaza que ¿Ya está no están ahí atrás del Ayuntamiento de San No, estamos ahora enfrente del Ayuntamiento casi. Plaza Atenas. Plaza Atenas, donde está un restaurante ahí de comida italiana. Ahí estamos, y por supuesto decirles que personalmente si estamos en la oficina, nos hacemos el espacio a quienes nos busca, a veces no podemos atender a todos, pero hacemos el mayor esfuerzo de poder atender personalmente a quienes tocan la puerta del delegado. Estamos para servirles a los derechohabientes, a los trabajadores del Estado. Muchos que nos están escuchando están esperando que te hagamos unas preguntas en materia tricolor y políticas, pero ¿qué te parece si lo hacemos después para no manchar al Infonavit? Pregunten, yo respondo si pueden. Bueno, ya después hablamos del PRI. Será después porque nos tenemos que despedir. Gracias, Nicolás Bellicia, delegado del Infonavit.